tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión Sala 24, donde vamos a hablar las últimas novedades del cine, tanto nacional, local e internacional. Agradecemos nuevamente a todo este personal que trabaja en CISAR y que hace posible que estas emisiones lleguen a una vasta cantidad de gente en el estado, también en el país, y excediendo también las fronteras, por supuesto, del país, que llegan a otros lugares donde nos están viendo paisanos y paisanas, ¿verdad? O también gente también interesada en el cine mexicano. Y pues tenemos mucha actividad en la cuestión del cine para que hagan sus agendas, noticias, informaciones diversas. Y en este caso les comentamos que no está acompañándonos nuestra compañera Gaby Marcial, la encargada de la Cineteca Zacatecas, debido a que tiene un periodo de vacaciones ya muy merecidas, ¿verdad? No quería tomarlas, se resistía, pero le dijimos que sí, que se fuera, que las vacaciones se las merecía Atenita, su hija, y su señor esposo también. Entonces, donde nos estén viendo por ahí, esperamos sigan disfrutando. Y pues en la Cineteca tenemos una programación que está desde la semana pasada. Es un ciclo que se llama Rumbo al Ariel 2025, y aquí estamos presentando algunas de las películas que están nominadas para ser premiadas con este galardón, que es el más importante del país. Y durante la otra semana ya han estado pasando varias películas que nos fueron proporcionadas amablemente por el Instituto Mexicano de Cinematografía, y entre esas películas está la película denominada La Cocina. Es una de las películas favoritas para ganar este codiciado premio, y yo le recomiendo mucho que en cuanto pueda ir a ver esa película. Es muy interesante. Es como su título lo indica, está ambientada, por supuesto, en una cocina, en este caso una cocina extranjera neoyorquina, y ahí nos va a proponer el director este escenario donde se confrontan la migración, el nacionalismo, los sueños, la frustración, y se van a juntar para crear una especie de paroxismo que nos va a dejar a todas y todos sorprendidos de lo que sucede en ese pequeño mundo en una cuestión de tiempo. No se la vaya a perder, y para que haga su agenda también, pues están contempladas en esta semana. Para el día de hoy, se alcanza todavía la tarde, está el corto Vientre de Luna, de la directora Liliana Guadalupe, que es una interpretación de la maternidad por parte de la cultura tzotzil, y de cómo la rememoran, cómo la celebran esta. No se la pierdas, un corto de 30 minutos, y posteriormente continúa con la película después de las 5 de la tarde, a las 5:30 aproximadamente, Armas Blancas, que es una película de Mariana Musalén Ramos, que dura 80 minutos y versa sobre la salida de la niñez y la entrada a la adolescencia de la protagonista, y nos muestra un poco estos problemas contemporáneos de la familia nuclear mexicana, y cómo las cuestiones tanto al interior como al exterior inciden para la formación de las personalidades de estos jóvenes, tanto mujeres y hombres, que están creciendo en núcleos familiares no tan grandes o numerosos como lo eran en los pasados. En veces son hijos únicos, y los problemas que conlleva los estudia ahí la directora. Es muy interesante. Y por supuesto, si usted se la ha perdido, lleva más de una semana proyectándose la película Leonora, que versa sobre la vida precisamente de esta extraordinaria pintora de origen europeo, inglés, que es Leonora Carrington, de las directoras Thorsten Klein y Lema Buma. Aquí, en esta biografía, que está basada en la novela
que hizo sobre esta personalidad, la periodista y cronista Elena Poniatowska, nos narra cómo empieza a engendrar en esta artista su interés por el arte y cómo ella se empieza a adentrar en la Europa que está previa cuando va a suceder lo que es la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de mediados de los 30 y los 40, cuando hace su migración hacia México y va a venir de manera de refugiada, y aquí va a hacer esa carrera que la va a caracterizar, donde va a crear esas obras, esos cuadros de tinte surrealista que van a tener tanta influencia tanto en el país como en la escena del arte mundial, que todavía influye incluso para en el ámbito de las películas, de la novela, el dibujo, etcétera. No se la vaya a perder, si hasta ahorita no ha podido, haga su agenda. Se proyecta el miércoles, o sea, hoy, a las 19 horas, y recuerde que como es estreno, pues tiene un costo, ¿verdad?, de 40 pesos, y ya saben, personas de la tercera edad y madres, pues van a pagar la mitad. Posteriormente, para el día jueves, vamos a tener un programa doble también proporcionado por el IMCINE, que es este ciclo rumbo al Ariel 2025, y va a pasar un corto también muy interesante, la directora Natalia García Agraz, que se llama Pasarino. Es un corto, creo yo, muy divertido sobre la experiencia, ¿verdad?, de una chica con su periodo, que sucede en un momento, por supuesto, inesperado, que va a suceder casi durante un esperado y soñado partido de fútbol con su estrella favorita. Y bueno, todas las vicisitudes que suceden ahí y cómo ingeniosamente la directora habla de estos sucesos aconteceres, que por supuesto acontecen sin avisar, pero con un humor muy extraordinario, no se lo vaya a perder. Y después pasará a la película Jugaremos en el Bosque, de la directora Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo. Es una historia también que versa sobre una pareja que intenta pasar, pues están en un lapso de duelo por la muerte de un bebé, y cómo los obliga a cambiar sus vidas y a tratar de buscar un ambiente, ¿verdad?, en un rancho que está por ahí de la familia, abandonado, para pasar esta pena. Pero en el Inter, la directora nos narra precisamente cómo son esos problemas que aquejan en las familias mexicanas cuando pasan momentos, pues, de una coyuntura doloroso, y todo el entramado familiar, cómo ayuda o en veces es un obstáculo para superar todas estas problemas. No se la pierda, es el jueves a las 5, y el mismo jueves a las 19 horas tendremos la película Tardes de Soledad. Es sobre todo para ese público que le gusta la fiesta taurina. Es una película que está patrocinada, por supuesto, por la Peña Taurina de Zacatecas, que está celebrando, acuérdense que estamos en periodo de feria, está celebrando precisamente este gusto por la fiesta de los toros, y vamos a ver ahí esta película Tardes de Soledad, del director Albert Serra, que trata sobre el toreo, la fiesta de los toros, pues, y su afinidad de aquellos a quienes les gusta, a partir de la figura del torero Andrés Roca Rey. Entonces, para aquellos que les gusta mucho la fiesta de los toros, pues es una oportunidad para ir a verla, y ahí, después de terminar la película, por supuesto, habrá esta plática sobre las opiniones, sobre el tema de la tauromaquia, sobre la película, en fin, sobre todas estas posibilidades que ofrece el toreo, pero también las limitaciones que ha tenido por un grupo, ¿verdad?, que se opone precisamente a esta fiesta por considerarla que afecta o maltrata a los animales. Y también pues tenemos varias historias, ¿verdad?, tristes también en esta semana. Tenemos desafortunadamente la muerte del actor Robert Redford,
que es uno de los actores más relevantes, uno de los directores, actores más relevantes y productores también de la escena del cine norteamericano. Muy conocido por muchas películas que hizo, pero es también muy conocido por su gran actuación, que es pues muy, como le llaman en el término inglés, muy cool, muy chido, muy masculino, que proyecta una gran seguridad, pero también que ha sido mencionado como uno de los ejemplos de actores norteamericanos en la década de los 60 para adelante. Prácticamente estuvo haciendo películas hasta el 2013, bajó su nivel en los 80s, pero hay varias películas que va a tener, que son muy celebradas y con la que ganó el Oscar, por ejemplo, que es la película Gente Común o Gente Ordinaria. Es una película en la que, de 1980, con la que va a ganar varios Oscars, entre ellos como director. Y no se pierda pues toda esta, tiene muchas películas muy interesantes, no podemos decir una favorita, pero está también esa película que es muy recordada, ¿verdad? Que es aquella película en la que el protagonista vende a su mujer por $1 millón a un extraño, a un millonario, ¿verdad? Que se llama la película, ya se acordó, una propuesta indecorosa que también lo catapultó mucho ya a esa fama que tenía, lo volvió a relanzar en ese periodo de descanso que se había hecho ya a partir de la década de los 80s, bajó el ritmo y en los 90s con esta película lo alzó. Y también una de las cuestiones por la que es muy reconocido este artista es por haber creado el Festival de Cine de Sundance en el estado de Utah, allá en Norteamérica, y en este festival sobre todo va a crear también una fundación ahí mismo, donde se va a encargar esta fundación de promover a artistas, sobre todo independientes, para promover hacer películas de bajo presupuesto, pero con buenas historias, buenos guiones, y va a tener un éxito a partir de los 80s de todos estos actores que va a catapultar y va a crear, que hoy son nombres grandes, y vamos a tener muchas películas. Podemos recordar algunas de las que se produjeron ahí a partir de esto en Sundance, como la del mariachi con Robert Rodríguez, este mexicano, la primera versión, que fue muy interesante, una película de bajo presupuesto, y también tenemos la otra película que usted seguramente recordará, esta de terror, ¿verdad? El proyecto de la bruja de Blair también se origina pues a partir de estos talleres y esta promoción del cine independiente. Entonces, pues el cine internacional está de luto por perder a esta figura, pero queda pues toda esa producción, todas estas películas, todos estos títulos y todas estas historias que circundan sobre él, y toda esa influencia que dejó para todos los actuales actores y sobre todo directores de cine para emularlo y manejarlo con sus cintas. Y bien, pues en otra de las noticias en lo que es el cine en Zacatecas, queremos comentarle, informarle que en la primera semana de septiembre de este mes se efectuó el taller que estuvo dando aquí el famoso y reconocido cineasta mexicano Nicolás Echevarría. Dio un taller de cine para jóvenes con conocimientos básicos y avanzados sobre cine, que se llama Desarrollo y Supervisión de Proyectos. El director de cine de películas como María Sabina o en la película mítica Cabeza de Vaca, sobre la cuestión de la conquista de México, a propósito del 5º centenario, que fue estrenada en 1991 y que lo convirtieron, esos 2 títulos nada más, tiene cerca de una veintena de películas, pero con esos 2 títulos ya hicieron de este actor legendario. Entonces para nosotros fue un gusto,
prácticamente un privilegio tenerlo aquí en Zacatecas esta primera semana del 1 al 5 de septiembre, dando este taller de supervisión de proyectos para jóvenes cineastas, 13 de ellos cineastas zacatecanos y zacatecanas que estuvieron ahí y que presentaron a este cineasta sus proyectos que están elaborando, que están en curso, algunos ya casi acabados, y la dinámica era presentarlos y después él, junto con los demás, hacer comentarios, sugerencias, observaciones, para que estos proyectos lleven a mejor puerto y den el mensaje que los directores jóvenes tratan de dar y sea más productivo esos trabajos. Entonces, para ellos fue muy importante este taller, fue una retroalimentación extraordinaria entre ellos y, por supuesto, tener ya a este mítico, legendario primer director premiado en los más importantes festivales del mundo y nominado también, pues tenerlo aquí y que estos jóvenes tengan esta influencia. Entonces nos dio mucho gusto y con este taller de cine concluyó una serie de 4 que se dieron tanto en los municipios de Fresnillo como Tlaltenango, Zacatecas, en talleres de apreciación cinematográfica y de elaboración de cine documental, que es, fíjese usted, es un proyecto federal de apoyo a las instituciones estatales de cultura, que gracias a ese apoyo federal pues, nos permite traer directores de esta talla. Estuvieron aquí, por supuesto, directores zacatecanos como son Iván Ávila y su hermana, ¿verdad?, Erika, que es una productora muy reconocida a nivel nacional, y por supuesto también estuvo nuestro director, que también es muy relevante por sus producciones, que es Edín Alain Martínez Aguirre. Ellos estuvieron dando estos talleres tanto en Fresnillo, en Tlaltenango y 2 aquí en la ciudad de Zacatecas. Entonces concluyeron con mucho éxito. En total asistieron 61 cineastas o aficionados al cine o interesados en estudiar o profundizar sus conocimientos sobre la cinematografía tanto mexicana como internacional. Entonces nos da mucho gusto promover este tipo de talleres y cursos. En fin, para continuar nuestro siguiente módulo de esta sala 24, los invitamos a continuar después de esta pausa. Volvemos nuevamente y ahora tenemos un segmento muy interesante que vamos a dar precisamente en este mes patrio. Queda apenas acomodado porque se trata de una de las figuras en torno al cine nacional más emblemáticas, influyentes, copiadas, seguidas, reproducidas, pero sobre todo que inspiran a cineastas, directores, guionistas y todo en el ámbito de la cinematografía. Y me estoy refiriendo, por supuesto, pero no nada más en México, sino en el ámbito internacional. Y me refiero, por supuesto, a esta figura que va a ser este director de talla internacional de fotografía, por supuesto, Gabriel Figueroa, el maestro de los claroscuros. Pero vamos a ver esta cápsula que nos tienen preparadas para ver un poco una introducción sobre su personalidad. En la era dorada del cine mexicano, una figura destacó por su genialidad detrás de la lente, transformando la pantalla en un lienzo de belleza visual inigualable. Gabriel Figueroa, célebre cinefotógrafo, dejó una huella indeleble en la historia del cine mexicano con su magistral manejo de la luz y la composición. Nacido el 24 de abril de 1907 en la Ciudad de México, Figueroa inició su carrera en el cine en la década de 1930, colaborando con grandes directores como Emilio Fernández y Luis Buñuel. Su estilo único, influenciado por la pintura mexicana y las tradiciones visuales de su país, pronto lo catapultó a la fama internacional. Figueroa no solo capturaba imágenes, las elevaba a la categoría de arte.
Sus composiciones magistrales, que a menudo presentaban paisajes desérticos y personajes icónicos de la cultura mexicana, definieron la estética del cine de oro mexicano. Cada fotograma era una obra maestra, impregnada de simbolismo y profundidad emocional. Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentra su trabajo en películas como María Candelaria, de 1943, Enamorada, de 1946 y Los Olvidados, de 1950, todas ellas aclamadas internacionalmente y galardonadas en festivales de cine de prestigio. Las habilidades de Figueroa para jugar con la luz y las sombras eran incomparables. Sus imágenes evocaban una sensación de realismo mágico, transportando al espectador a mundos donde lo cotidiano se mezclaba con lo surrealista. Cada encuadre era una ventana a la riqueza visual y cultural de México. Además de su talento técnico, Figueroa era un narrador visual consumado. Sus encuadres meticulosamente compuestos no solo embellecían la pantalla, sino que también enriquecían la historia y el subtexto de cada película en la que trabajaba. A lo largo de su prolífica carrera, Figueroa recibió numerosos reconocimientos, incluyendo múltiples premios Ariel, el máximo galardón del cine mexicano. Su legado perdura en la memoria colectiva del cine mundial, inspirando a generaciones de cineastas y cinéfilos. Gabriel Figueroa falleció el 27 de abril de 1997, dejando un vacío imposible de llenar en el mundo del cine. Sin embargo, su obra perdura como un testimonio eterno de su genio creativo y su inigualable contribución al séptimo arte. ¿Por qué cree usted que me casé con ella? Celebramos el legado y la vida de este titán del cine mexicano, cuya luz seguirá iluminando nuestras pantallas por generaciones venideras. Así es, vean un titán pues de la cinematografía no solamente mexicana, sino mundial, por esos aportes que hizo precisamente en todos estos títulos en los que estuvo tanto de director de fotografía, operador de cámara, incluso desde sus comienzos como iluminista. Y sobre todo asistente de cámara, etcétera. Lo vamos a tener ahí que colaboró o hizo o estuvo involucrado en más de 200 películas, si contamos desde toda esa formación hasta la última que va a ser en los 80s. Entonces tenemos un cineasta de pe a pa y un director muy interesante, y veamos por qué, como ya lo dijo este segmento, toda esa influencia que tuvo, pero también su formación incluyó que estudios de tanto de arte en la Escuela de Pintura de Arte en la Escuela de San Carlos, y también estudios de música en el Conservatorio Nacional cuando joven. Esto le va a dar esa formación que lo va a adentrar en el arte, tanto de visual como de sonoro, que le va a dar esa maleabilidad que va a tener y que nos va a mostrar en toda esa obra que ya mencionamos. También a él le va a tocar pues experimentar todos estos movimientos artísticos que habían surgido a nivel mundial, como van a ser surgidos en Europa o en Rusia y en Latinoamérica, por supuesto, que está en movimientos artísticos como el fauvismo, que lo van a influir de Europa, el cubismo, el dadaísmo, por supuesto también en Europa en el periodo anterior o en el momento que es en la Primera Guerra Mundial, es decir, estamos en 1914 al 18, y también movimientos, por supuesto, como el surrealismo, que van a ser posteriores a la Primera Guerra Mundial, es decir, a 1919, entrando en los 20, y movimientos tan interesantes, influyentes como va a ser el expresionismo alemán y el constructivismo ruso, que va a estar en boga en la década de los 20. Recuérdense que Rusia va a ser un país que, al igual que México, donde va a suceden las dos primeras revoluciones de carácter pues mundial, la primera la de México y posteriormente la de Rusia. Entonces estas dos revoluciones o movimientos revolucionarios van a necesitar posteriormente un movimiento de reconstrucción, ¿verdad? Y los artistas de los respectivos países van a acudir precisamente a estos, van a tener la influencia de estos movimientos artísticos en boga o que les antecedieron
pero que van a estar ahí todas esas formas y que ellos van a echar mano de ahí. Gabriel Figueroa va a tener también, fíjese nada más usted, va a ganar 16 premios Arieles en toda su carrera y va a ser nominado al Oscar, pero va a tener premios también tan importantes como en estos festivales de gran relevancia como en Cannes en 1946, y también va a tener en la Muestra Festival de Venecia en 1947 y el 49, 2 veces, y a uno dice luego por qué le sucedió a él, a este maestro de la fotografía, precisamente por ese ambiente en el que estaba influido por esos estudios de pintura, estudios formales y de la música, pero sobre todo después él se va a ir a Norteamérica y allá va también a seguir sus estudios sobre fotografía. Y en ese momento, cuando él se va a Norteamérica, que va a ser en la década de los 20, está en todo su apogeo lo que se llama la fotografía directa, o lo que en inglés se llama la straight photography, que va a tener una serie de fotógrafos de gran relevancia como Ansel Adams, que le van a influir a Gabriel Figueroa en la utilización del blanco y negro como eje, ¿verdad? Visual, en este caso de la película, para mostrar precisamente una historia, una imagen y enfatizarla, escuche usted bien, mediante el manejo de estas tonalidades del negro, negro total, al blanco, blanco total. Todos esos matices que hay, los grises, él los va a conocer a la perfección por estos estudios de pintura y fotografía, y sobre todo cuando va a Norteamérica va a enseñarse también que no es nada más tomar la fotografía, medir bien, casi matemáticamente la luz. No basta ahí, hay que procesar el negativo, el rollo, hay que hacerle un revelado adecuado para que tenga la densidad, la volumen que necesita el fotógrafo, lo que vio y contempló y grabó, tenerlo revelado. Entonces, al tener control sobre estas dos cosas, Gabriel Figueroa se aseguraba precisamente de que iba a tener este resultado que él buscaba, que estas películas, cada imagen, tuviera una densidad, una textura que marcara los caracteres de los actores, también la textura, el horario, la estación incluso del año, del ambiente y la aridez o la exuberancia de las montañas. Esto lo va a hacer también en blanco y negro, que eso se le reconoce su maestría, pero también más adelante en su carrera con el color. Y una de las primeras influencias que vamos a ver, sobre todo de ese estructuralismo o constructivismo ruso, la vamos a ver precisamente como antecedente en esta película, que él no participa, pero que le va a ser muy influyente por los personajes que va a conocer de los que hicieron esta película, que es Que Viva México, de Sergei Eisenstein, que vamos a ver en esta cápsula que nos tiene preparada. Que Viva México, Sergei Eisenstein, 1932. La mítica película inconclusa de Eisenstein tuvo también una repercusión importante en la mirada de Gabriel Figueroa, que en sus primeros acercamientos a la imagen en movimiento, más no al cine, ya que había trabajado como Stillman en varias películas anteriormente, fue asistente de Edward Tissé, cinefotógrafo de cintas tan emblemáticas como El acorazado Potemkin y Octubre. Esta colaboración influyó tanto en su comprensión del lenguaje fílmico como en su percepción del espacio y su construcción visual de la mexicanidad, medida por las interpretaciones que un trío de soviéticos hicieron en un libro estadounidense, Idols Behind Altars, de 1929, de Anita Brenner, que interpretaba a México, una mirada que se iría profundizando y consolidando en sus trabajos posteriores. Ahí lo tiene usted. Efectivamente, Eisenstein ya tiene todo este bagaje
de lo que es el constructivismo ruso que está sucediendo precisamente en la ex-URSS y que tienen este periodo de reconstrucción después de tener este movimiento revolucionario de 1917 allá en Rusia. Entonces también Eisenstein conoce precisamente todo lo que está sucediendo en Europa, en estos movimientos como el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo y por supuesto el expresionismo alemán, que aunado al constructivismo ruso, él va a dar su propio sello a sus películas. Entonces ahí el hacer énfasis en la imagen directa, la imagen cruda y exacerbarla por ese control tanto de los grises y los oscuros y modularlo para que dé una imagen muy fuerte. Recuérdese que en este primer momento, de primera mitad del siglo XX, todavía no existe comercialmente la película a color. Va a existir a mediados de los 50, pero todavía como una película casi experimental, ¿verdad? Entonces en este momento tienen que explotar al máximo lo que es el blanco y negro y lo van a hacer con esos recursos, ¿verdad? A la hora de la toma de la fotografía en estos paisajes controlados, por supuesto, iluminados con luz natural, pero también con ayuda de luz artificial y sobre todo el revelado de la película que va a hacer, ellos van a estar muy vigilantes que sea el adecuado para que le dé la textura y sobre todo esta dimensión que ellos consideran debe de tener la imagen final. Entonces no es un revelado común y corriente, sino que tiene que ser especializado como ellos lo conciben como lo tienen en su mente, debe quedar la imagen final. Entonces, esos comentarios, esa concepción del cine, de la fotografía, de la creación, van a influir mucho, por supuesto, a los artistas mexicanos, sobre todo a los cineastas y en el caso particular a Figueroa en concreto, porque de ahí va a brevar también para construir esos escenarios que él busca, porque sabe también que en México está pasando por un proceso muy doloroso que acaba de terminar, que es precisamente la revolución, ¿verdad? Concluida prácticamente a inicios de los 20 y también después va a continuar luego un movimiento también que va a ser un movimiento armado muy sangriento y que va a estar prácticamente en toda la República y me refiero a este movimiento de carácter religioso que es conocido como la Cristiada, que va a durar también varios años. Entonces, después de estos movimientos dolorosos, urge la reconstrucción del país y el cine va a ser un vehículo para crear o forjar una especie de unidad nacional en torno a un proyecto común y creando íconos, símbolos que nos unan para sacar adelante estos proyectos como ejemplos de esfuerzo, de desempeño y Figueroa va a irse por ahí y va a explotar precisamente estos conocimientos para darle esa fuerza precisamente a esas películas en el que él va a colaborar, sobre todo con esa mirada que le es afín en los directores con los que va a colaborar. Y es el caso de esta película de Vámonos con Pancho Villa, con Fernando de Fuentes como director de 1935, que vamos a ver en esta cápsula. Vámonos con Pancho Villa, Fernando de Fuentes, 1935. En esta película trabajó como operador de cámara dirigido por Jack Draper. Vámonos con Pancho Villa es la historia de 5 hombres que se unen a la División del Norte para terminar enfrentándose al desencanto, a un lado crudo de la revolución. Considerada una de las más importantes de la época, esta cinta sirvió para que Figueroa desarrollara una mirada alrededor de la figura del hombre mexicano en relación con su entorno. En este proyecto, el fotógrafo comenzó a vincular la imagen en movimiento con las historias individuales que funcionan como símbolo de un momento histórico fundamental en la construcción de la identidad nacional.
Así es el 35 y tenemos a Figueroa evolucionando y vamos a ver aquí cómo crea, pues va a crear esas figuras, exacerbándolas, como le había comentado antes, con esos contrastes del gris y el blanco y el oscuro total, y cómo modula esas imágenes para darles ese carácter y esa fuerza que lo va a hacer tan distintivo. Entonces, ya para este momento, muchos de los mexicanos y mexicanas habían descubierto o se habían enterado que la Revolución Mexicana había sido cortada o interrumpida o desviada de sus propósitos originales, ya que todavía existía en el país mucha desigualdad, había mucho acaparamiento de tierra, latifundios, minifundios, y sobre todo no se había hecho, ¿verdad?, o hecho realidad esa demanda central de la revolución, que era, ¿verdad?, de que la tierra es para quien la trabaja. Ya se empezaron a comprender estas traiciones, esto no dejar concretar de que ganaran, pues, o hubiera beneficios para las mayorías, y sobre todo se empezaba a notar una gran desigualdad en el país que no mermaba a pesar de estos logros de leyes más justas y sobre todo de esta educación que estaba impartiendo el Estado mexicano de forma gratuita, pero que desafortunadamente no estaba llegando a todos los segmentos de la sociedad, sobre todo este núcleo de ciudadanos, sobre todo muy olvidado en los países del sureste, sobre todo me refiero al mundo indígena. Bien, ahora después de otra pausa que hacemos, continuaremos con este bloque, este segmento dedicado a este excepcional director de fotografía mexicano, Gabriel Figueroa. Y continuando con comentando alguna de las películas, porque es imposible en un solo programa hablar de esas más de 200 en las que participó, pero sí hay una selección, y hay que señalar que es una selección arbitraria, ¿verdad?, casi autoritaria en esto que les estamos presentando, pero que un poco sintetizan toda esta producción que va a tener. Y vamos a ver cómo va a ir creando estos personajes y va a ir dándoles forma y vida, como lo vamos a ver en esta cápsula titulada sobre la película Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, de 1936. Vamos a ver. Allá en el Rancho Grande, Fernando de Fuentes, 1936. Esta fue la primera ocasión en que Figueroa asumió la dirección de fotografía en un filme. Allá en el Rancho Grande, estableció una fórmula para las comedias rancheras, historias nostálgicas plagadas de señas identitarias. Su simbología y reforzamiento de la mexicanidad causaron que se volviera inmediatamente popular entre el público, mostrando por primera vez al charro como personaje arquetípico. Gabriel Figueroa, a través del enfoque de su mirada, contribuyó a la construcción visual de estos símbolos que influirían en el cine y la cultura popular mexicana a partir de este momento. Dice, en el 1936 todavía no tenemos un país consolidado como se buscaba hacerlo después de la Revolución Mexicana. Entonces hay que buscar personajes, hay que encontrar ejemplos de sociedad que nos creen este núcleo al que quisiéramos aspirar. Entonces es así que se van a crear estos personajes, sobre todo en el campo, rancheros, la típica también heroína con trenzas, con blusas bordadas, toda esta forma de crear una imagen que para la época, me estoy refiriendo al 36,
fuera afín a todos los mexicanos, tanto en el norte como en el sur, que se reconocieran a ellos mismos. Y si bien hay ausencias aquí, como lo decía, de algunas culturas, sobre todo del ámbito indígena, que muchas veces no se siente reconocido, sí logra representar por lo menos a la mayoría del país en lo que es la región centro-norte del país, que es donde está la mayoría de la población, y de ahí va a empezar a crear esos íconos que nos empiezan a reconocerse a sí mismos los mexicanos, y por eso va a tener tanto éxito y tanto aprecio sus personajes y sus películas, tanto que siguen ejerciendo esa influencia, aunque nosotros sepamos perfectamente actualmente que no era el México real. Sí nos llama la atención cómo los paisajes, las casas, las calles, los interiores, las cosas, la ropa, sea lo que usamos y lo que nos identifica a nuestros ancestros, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. De esa forma nos fuimos reconociendo, y es ahí lo magistral precisamente de esta mancuerna de directores con Gabriel Figueroa. Y continuando en este segmento, vamos a ver ahora en esta cápsula que nos prepararon sobre las colaboraciones que va a tener Gabriel Figueroa con también otro director que va a ser mítico, muy influyente, que va a ser archirreconocido, Emilio el Indio Fernández. Sus colaboraciones con Emilio el Indio Fernández. El Indio Fernández enalteció en su obra los paisajes, tanto urbanos como rurales, para enmarcar situaciones dramáticas en las que el destino juega un papel principal, los roles del hombre y la mujer mexicanos, el espacio y una representación muy propia de la identidad nacional son rasgos distintivos de su obra que Figueroa entendió a la perfección, logrando traducirlos a su propia concepción del lenguaje cinematográfico. Para Figueroa, la fotografía no es una herramienta, forma parte invisible de la construcción narrativa. Un encuadre tiene también una carga simbólica y el poder de encruzar el relato de manera determinante. Desde su primera colaboración, Flor Silvestre, el diálogo entre director y cinematógrafo desembocó en obras consistentes, donde se materializa la visión del primero sobre el México de la época, un cine de personajes y contrastes. El trabajo en conjunto de estos dos realizadores originó cuadros específicos que permanecen en el imaginario del espectador mexicano: los ojos de María Félix en Enamorada, los claroscuros y el cielo en Río Escondido, las tomas de la Ciudad de México en Salón México. ¿Qué le parece esta colaboración precisamente en la década de los 40? Acuérdese que tenemos ya un país un poco más consolidado. Estamos en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, y tenemos un crecimiento económico que está en boga en México, con una emigración del campo a la ciudad que le está dando un crecimiento prácticamente exponencial en las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y ahí, en estos núcleos urbanos, se crean todos estos enormes cines, ¿verdad?, que van a proyectar esas imágenes, y también en lo que la Ciudad de México le llaman la provincia, al interior del país, como ellos le llaman, ¿verdad? También se crean todos estos cines donde se van a proyectar estas películas. De esta forma se va ya a crear precisamente el reconocimiento de estas historias, de estas añoranzas del ámbito rural, pero también se mezcla con este fenómeno de la migración, ¿verdad? Y cómo se instalan estos núcleos de familias que migraron del ámbito rural, cómo se adecúan a la ciudad, y cómo es esa transición de empezar muchas veces en estratos no favorecidos, y cómo poco a poco se amoldan y progresan, y después, entre comillas, triunfan o se sientan realizados socialmente al adquirir educación, buenos trabajos, o incluso incursionar en la política y, por supuesto, acceder a círculos sociales más elevados. Estas son las historias que se van creando, son lo que le van dando
unidad y que se reconocen, ¿verdad? O se reconocieron nuestros antepasados, nuestros abuelos y nuestros padres, que se veían a ellos mismos, sus casas, sus ciudades, sus familias, sus caracteres, sus personalidades. Así, por ejemplo, me lo contaba mi padre tiene 100 años, casi 100 años, y él me decía, oiga, ¿cuál era uno? Yo preguntaba a mi papá, oiga, ¿cuáles son uno de sus directores favoritos? Y él me decía, no, pues el director de fotografía, Gabriel Figueroa, ¿no? Y así me lo dice automáticamente, y le digo, casi a sus 100 años, y yo me sorprendo, y él me cuenta de todas las películas y cómo él veía precisamente en esa imagen, en esos claroscuros, y él se reconocía en el campo, en la ciudad. Él fue migrante, fue migrante en otras ciudades, pero también estuvo en Norteamérica, y pues él me comenta personalmente cómo se reconocía y cómo tenía mucho que ver las historias con su vida misma de mi padre. Entonces, muy interesante estas colaboraciones, y la que usted prefiera, Flor Silvestre, Enamorada, Río Escondida, todas parecen creaciones de máxima, ¿verdad? De máxima creación, de espectaculares en su concepción, en su dimensión, en su planeación y en sus logros, y que son pues imperdibles, que no han trascendido, que siguen vigentes como si no hubiera pasado el tiempo. Esa es su riqueza de estas piezas, que son pues un monumento a la creación, y que hay que seguir viendo y recomendar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, sobrinos, amigos, volver a ver. Y por supuesto, una de las películas también muy influyentes por cómo la concibe y cómo la planea, va a ser, por supuesto, la de Macario, con el director Roberto Gabaldón, de 1959. Vean cómo vamos avanzando en el tiempo y cómo va cambiando su forma. Veamos esta cápsula. Macario, Roberto Gabaldón, 1959. Basada en la historia homónima de Bruno Traven, Macario adquiere una atmósfera fascinante a través de las imágenes de Gabriel Figueroa. Los escenarios donde se lleva a cabo son en gran medida construidos a partir de las luces y sombrazo. El contraste entre un protagonista realista y los escenarios por los que transita alcanza un nivel estético muy alto. No se trata de pequeñas dislocaciones en la realidad, sino entornos indudablemente fantásticos. Para lograr esto, Figueroa se vale de claras reminiscencias al expresionismo alemán, explorando otros territorios estéticos. Estamos en el periodo de la posguerra, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y estamos en pleno auge económico mundial, en pleno auge de crecimiento, y en la creación de estas grandes metrópolis como va a ser la Ciudad de México, y precisamente siguen llamando la atención este ámbito rural y cómo crear historias que nos creen o fomenten, ¿verdad?, una ética ciudadana de ayuda al prójimo, de no pues excedernos, de no ser ambiciosos, de ser colaborativos. Y una forma de hacerlo es mediante el cine. Y aquí vamos a explotar en esta historia que está basada en esta novela de Bruno Traven, y nos señala pues aquí lo que ya conocíamos, esta relación del mexicano con la muerte, y de cómo en veces se hacen esos pactos para lograr estas mejoras, una vida eterna, o una ayuda, en este caso económica, para uno mismo y las familias, y cómo él crea estos problemas que en veces no sabemos o no se tienen los conocimientos para administrar, o cómo vivir con una riqueza que nos llega de repente, que no la esperábamos, y cómo nos lleva pues a ser pues envidiados, o nosotros mismos envidiar, y ahí cómo crea esta historia. Y es muy interesante cómo se vale de todos estos recursos para seguir produciendo precisamente
ese cine, acuérdense que tenemos ya avances tecnológicos tanto en el ámbito de las cámaras, de la iluminación, del procesamiento de la película. Aquí ya, por supuesto, ya existe el color, pero algunos directores todavía insisten en filmando en blanco y negro, porque consideran que nos da esa fuerza a sus personajes y que no tiene el color. Y efectivamente, amigo televidente, hay que tener en cuenta que estas películas se proyectaron en pantallas enormes, el doble incluso de las que usted y yo asistimos aquí en Zacatecas cada día en los cines comerciales. Acuérdense que muchos de estos cines se fraccionaron y se hicieron, donde era una sala hicieron 4, y para que usted imagine cómo era la pantalla original que vieron en este caso nuestros abuelos o nuestros padres, y que eran públicos de 400 o 500 personas por película, imagínense, ¿no? Entonces, esta película enorme, proyectada, por supuesto, con película de negativo, que nos daba una calidad en la imagen espectacular. No la puede superar la que nosotros vemos actualmente, la digital, porque era de mejor definición esa película en 35 milímetros con proyector, con una lámpara, ¿verdad? De mucha potencia, y que nos hacía ver una imagen de extraordinaria calidad que, vuelvo a insistir, no la superan las actuales digitales. Era otra experiencia esta creación que ya nos perdimos, pero afortunadamente, aunque sea con estas copias muy precisas, no vamos a tener esa experiencia que nos pueden contar nuestros abuelos o nuestros padres todavía. Y continuando este segmento, vamos a continuar con otra también de las películas muy interesantes que hicimos esta selección, que va a ser El niño y la niebla, de Roberto Gabaldón, de 1953. Y nuevamente tenga en cuenta la época y cómo va avanzando nuestro personaje. Adelante con la cápsula. El niño y la niebla, Roberto Gabaldón, 1953. Esta cinta se sostiene en las tensiones del mundo interno de su protagonista, Marta, una mujer que le teme a la posibilidad de que su hijo tenga una enfermedad mental que ha afectado a su familia. El ente de Gabriel Figueroa acentúa los momentos dramáticos para trasladar las obsesiones de esta mujer a las imágenes en movimiento. La locura desplaza gradualmente el entorno realista. La mirada del fotógrafo es fundamental en el desarrollo de la línea narrativa y la transformación de los personajes. En 1953 está creciendo las ciudades de México a un paso muy acelerado, y hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad, pero también esta migración va a meter a mucha gente que va del campo a la ciudad. De repente se topa con estos ámbitos urbanos desconocidos y se adentra en lo que son los cabaret, la vida nocturna, que son inéditos y nuevos en la época. Pero esta vida del campo a la ciudad trae también problemas del medio ambiente, de exponerse a nuevas enfermedades, a nuevos ámbitos de contaminación, y que van a tener incidencia, incluso la alimentación, que va a ser, ya no va a ser la del campo, la de estos productos recién cosechados o salidos, por ejemplo, como la leche cruda, etcétera. Acá va a haber otro tipo de alimentación y crea nuevas enfermedades casi desconocidas en los ámbitos rurales. No son las enfermedades tradicionales, son enfermedades en veces psicosomáticas, incluso muchas de carácter psicológico, u otras que van a ser por estos elementos contaminantes de nuevos materiales industriales. Entonces, aquí el director nos está hablando precisamente cómo es ese cambio que experimentan las personas
que migran, estos núcleos que dejaron el ámbito urbano y cómo se enfrentan a esta urbe en veces monstruosa, que tiene todos estos ámbitos muy diferentes caracteres y muchas veces que no son accesibles para unos u otros, y en el ámbito de la salud, cómo traen estos problemas que no todos tenían acceso. Entonces el director nos va a hablar precisamente de este cambio social y cómo la sociedad no todavía lo podía procesar o digerir y no comprendían precisamente este cambio y los peligros que les esperaban a los núcleos que migraban del ámbito rural sin tanta enfermedad, sin tantos problemas, al ámbito urbano, donde crecían todos estos peligros. En fin, terminamos con este segmento dedicado a uno de los directores de fotografía más importantes, Gabriel Figueroa, influyentes hasta la época contemporánea, y pues con esto concluimos en este programa y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por su atención.